Pues el lunes 26 de diciembre de 2022 fuimos a despedirnos definitivamente de Texas y nos alojamos en este hotel en San Antonio y, como siempre, pues recordamos lo cansinos que pueden ser con su mapa de Texas, su bandera de Texas. Pero bueno, si lo ves desde fuera como turista, pues es hasta gracioso. Cuando estás allí, pues es un poco como cuando estabas en Cataluña, que están siempre metiéndote la estelada por todas partes. El caso es que me gusta hacer fotos de los sitios de desayuno cuando son buffet libre, y aquí os pongo algunas, aunque había muchas más, pero vamos, lo más típico era eso, los gofres con la forma de los gofres, sí, con la bandera del mapa de Texas. Dicho esto, acabada el desayuno, nos fuimos a comprar, casi enfrente de este Hampton Suites, y fuimos a esta tienda que se llama Ross Dress for Less. Y es que es increíble que, siendo Estados Unidos, que se supone que se gana mucho más dinero, pues los precios de cosas de marcas están mucho más baratas. Y como siempre, pues aquí lo tenemos en español, en Estados Unidos en español, ofreciendo trabajo, porque siempre hay trabajo. Y los precios pues también pueden ser tan baratos porque los impuestos son bajos. Hay todo tipo de cosas normales, cosas horteras y cosas curiosas, como vamos a ver ahora, que hay un accesorio para llevar las patatas fritas en el coche. Quien no ha vivido en Estados Unidos, esto le puede parecer un poco así inútil, pero cuando estás aquí te das cuenta de que vives más en el coche que en tu casa, con lo cual ahí comes y solo te falta ya tener el servicio. Así que pues ahí lo tienes, el sujeta, igual que hay para las bebidas, para sujetar las patatas fritas. Por eso le hice estas fotos, porque yo a lo mejor me lo habría comprado si hubiera seguido viviendo allí. El caso es que hay por todas partes, incluso en sitio, no en Uvalde, pero en sitios de ese estilo. Bueno, en Uvalde había, pero no era de esta marca, pero también hay en todos los sitios, localidades, un montón de sitios con ropa y un montón de accesorios, como este que estáis viendo para Navidad, este Papá Noel, por precios relativamente baratos. Aquí os pongo el ticket. Veis todo lo que compramos, que nos habría salido por muchísimo más aquí en España. Por lo que respecta a la ciudad de San Antonio, pues es una ciudad relativamente grande. Es, no sé si la segunda después de Dallas y no sé si después de Houston o antes. Pero al menos para mí, europeo, español, pues me parece un poco desangelada, porque hay muchísimas zonas donde no se ha construido, donde hay solares, y no da una sensación de ciudad. Además, pues esta gente no está acostumbrada a pasear, entonces, pues, aunque esté el Museo del Selfie y estas cosas así típicas de ciudad, pues salvo cosas como el Álamo y algún centro comercial, pues el resto es para ir en coche. Entonces, pues algún edificio pues puede parecer más bonito, pero lo primero que tienes que hacer es buscar un parking como este que estaba cerca del Riverwalk. El Riverwalk lo vamos a ver a continuación, pero os he puesto algunas fotos, pues eso, de lo que es los alrededores, con las típicas escaleras estas de incendios que salen en las películas de Nueva York. Y bueno, pues vegetación, porque básicamente aquí lo que sobra es espacio. Además, como se pagan pocos impuestos, pues y hay libertad de construcción, pues cada uno puede construir donde quiera y no cuesta tan caro. Aunque si bien es cierto que fuera de las ciudades la gente suele hacer construcciones de madera y bastante cutrecillas. Luego, pues puentes como este, que debajo está el Riverwalk, que vamos a ver, que ya estamos aquí. El Riverwalk es una construcción artificial donde desvían el río que pasaba por San Antonio. Aquí tenéis un mapa de cómo está. Y bueno, pues claro, teniendo en cuenta que en Estados Unidos no hay donde pasear, pues esta zona pues es bonita. Hay muchos restaurantes para turistas, se puede hacer un paseo en barco, estos que estamos viendo saludándonos. Y la profundidad creo que es 1,5 metros como mucho, o sea que tampoco es peligroso si te caes, y el agua es pues más piscina que otra cosa, no es un río en realidad. Tiene sus puentecitos y sus cosas y su vegetación, y vamos a ver también que hay una estatua de San Antonio, porque es el santo que da el nombre a la ciudad. Curiosamente, San Antonio nació en Pado, en Portugal. Y bueno, pues aunque esta ciudad, como todo Texas, como prácticamente todo Estados Unidos, también lo ha fundado España, pues una de las cosas que más me dolió fue eso, ver cómo se nos ninguneaba. Y en este caso, pues la estatua la pone Portugal, que no pinta nada. Aquí la funda España, le pone el nombre, porque España, ahí veis cómo le gusta poner su bandera de Texas, en este caso en las toldos. España funda Texas, funda todo,
Y lo hace todo en nombre de la religión católica, por lo cual va poniendo misiones católicas y entonces pone el nombre de santos, y los santos pues pueden ser italianos, portugueses, españoles. Y entonces Portugal se apropia. Bueno, Commerce Street, pues ahí está lo que decía, pocos sitios donde de verdad hacer compras y pasear de verdad. Lo que comentaba de San Antonio. Tristemente, pues fundamos los españoles, traemos a canarios y entonces se lleva el bombo primero Portugal, trayendo al santo, y luego pues México, que fue después, y ahí está esta escultura que le ha regalado el gobierno de México. A mí me pareció muy fea al principio, pero luego te acostumbras y bueno, pues la ves, está bonita. Cuando haces el paseo, pues te van comentando y también pues te hablan de una iglesia alemana que hay, que hace creo una vez a la semana una misa en alemán, a la que no va nadie. Entonces, como es alemana y no es española, se le da bombo. El resto todo es español y no se comenta para nada. Eso es lo que más me dolió. Luego, pues, si nos olvidamos de eso y queremos ser felices, pues ahí vamos a ver la historia de San Antonio de Padua. Ahí está este monolito, como quieres llamarlo, donde cuenta un poquito la historia de la estatua en sí y de lo que es el santo y por qué se le llamó San Antonio, porque era una misión. Y habla de los europeos, o sea, no leches europeos, éramos los españoles. Lo que pasa es que los españoles no venían a conquistar, como se dice, venían a evangelizar, porque eran los reyes católicos. Entonces eso es lo que siempre se quiere obviar. Como podéis ver aquí en el lado izquierdo habla de los europeos, pero si veis la flecha a la derecha ya no tienes más narices que decir que son misiones españolas. Pero no, aquí solo se habla de México. Y ahí veis al hombre que trajeron de Portugal, porque el santo era portugués. Pues ya ves, eso se llama tergiversar las cosas, cuando la historia es la historia de España fundando todo lo que es América. Pero cuando digo todo, digo todo. Podéis leer ahí, San Antonio de Valero es donde estaban las 5 misiones españolas, pero ahora le llaman el Álamo, que encima ni siquiera lo llaman así, le llaman de Álamo. O sea, de hecho he conocido gente que no conocía que un pueblo cercano se llama Bandera, le llamaban Bandera, y yo decía, pero si eso es flag en español. Y nada, con tal de no reconocer la herencia española, toda la fundación se inventa lo que sea. En fin, pasamos a la zona más lúdica, a la parte más lúdica, que es el paseo, lo que se llama el River Walk, el paseo por el río, pero también se puede hacer en esos botes. Que bueno, la verdad es que es un paseo bastante gracioso, bonito. Ahí al fondo vemos la Torre de las Américas, a la que nos acercaremos luego, cómo pasa por debajo de los puentes que hay por la ciudad. Y pasaremos a continuación a la zona del centro comercial, que tiene zonas de restauración, bares y algún karaoke y un restaurante mexicano donde comimos también. Hay que recordar que esta ciudad está todos los ricos de México, como está pegado, se tarda relativamente poco, 2 horas en llegar a la frontera. Pues todos los ricos mexicanos vienen aquí, a San Antonio, entonces estás viviendo en Estados Unidos con la seguridad de Estados Unidos y tu dinero pues lo ganas allí en México. Conocí en el avión hacia España pues a la hija y a la mujer de uno de las prendas que llevan los mexicanos, ahora mismo no recuerdo el nombre. 3 leches y no 3 milks, churro bites, o sea, el churro español. Lo han prostituido en cierto modo, lo han hecho blandengue, un dulce, básicamente lo único que mantiene, y encima le añaden canela. Así que pues no saben muy bien lo que es. Luego también está esto, los tequeños, que ahora se han puesto de moda y los ponen hasta el McDonald's, y las arepas, que son chilenas. Estoy hablando con el dueño. Y bueno, pues huyendo de la dictadura, pues hayan llegado aquí. Y bueno, pues la verdad es que muy bueno, con su carne mechada, que me encanta. Aquí tenemos los tequeños, que le ponen su bandera de Venezuela, reclamando que son suyos, aunque ya veis que se ha generalizado. Y el maltín, que yo creía que tenía que ver con la malta de la cerveza, pero como podéis ver es no alcohólico y era bastante dulzona. A mí es que me gusta el dulce, pero para otro que espere cerveza, pues aquí está el festín que nos dimos con esas arepas buenísimas, pequeños, un montón de salsas y tal. Y el precio, pues lo podéis ver en dólares. Por un lado está el precio, por otro lado propina y por otro los impuestos, qué poquitos. En fin, te vas al otro extremo de donde está el Riverwalk. En un lado está el mall, el centro comercial, y en otro lado está esto, vamos a ver, que es muy mexicano. Es un centro de congresos y como todo lo de esta zona se llama Henry González. Oye, ellos dirían González. Que al final, pues eso, ocultando tu herencia española, poniéndote un nombre gringo. Pues nada, autoodio se llama eso. En fin, el sitio pues está gracioso, está para lo que es el soserío de cualquier ciudad gringa, pues bonito, además ahí con lucecitas que vamos a ver verdes, y también hay pues una delegación para aprender inglés de la Universidad de México, que yo no sé, ya 50 años o así, por ahora veremos la placa, y bueno, pues aquí indica la Torre de las Américas, que es el siguiente paso que vamos a ver.
El sitio en sí pues tiene también sus zonas con agua y el plano este que hemos visto del paseo por el Riverwalk. Hay como siempre, la referencia a todo lo que sea mexicano. Veremos un prohombre de estos mexicanos, ninguna mención a España, que toda esa gente pues son descendientes de españoles junto con los indios, mestizaje, que es lo que no hizo el gringo. Y luego también veremos pues lo típico, así queriendo indigenismo, negando que los indígenas mexicas eran una minoría y eran unos invasores a su vez que no eran de la zona, que habían sometido a otros pueblos, pero eso lo podéis ver en otros vídeos de este canal, no me centro más en eso. Ahora estamos en la visita a esta zona del Riverwalk de San Antonio, llegando ya, aquí está el prohombre que decía yo, llegando ya casi a la Torre de las Américas. Aquí está la placa en la base del prohombre comentando pues el nombre del señor, y bueno, pues si queréis lo leéis. Una bonita ardilla que encontramos justo en esta zona, previa a subir las escaleras para la Torre de las Américas, que hay muchas ardillas por toda esta zona, porque es lo que digo, que esta gente pues no construye como en Europa. Es que donde hay bosque se mantiene y haces un huequecito y pones tu casa. Eso es muy bueno si eres ecologista, y bueno, si no te gustan los bichos, no estoy hablando de una ardilla como bicho, pues entonces si esta es una planta baja, pues vas a vivir con ellos. Los rotarios, como siempre, omnipresentes en todas partes del mundo, pues aquí está comentando la placa de cómo hicieron pues todo el Riverwalk y todo esto. La zona le llaman Hemisphere, que es como, yo creo que es un juego de palabras entre hemisferio y fair, que es feria. Y aquí tenéis el mapa de toda la zona que hemos estado viendo y lo que vamos a ver ahora. De nuevo lagos, jardines, muy bonito. Y la Torre de las Américas en sí, que vamos a ver a continuación, que tiene un cine en 4 dimensiones, que cuando fuimos estaba roto, yo había ido antes y entonces sí lo había disfrutado, y podías ver películas, por ejemplo Wonder Woman, en 1 minuto o 2, y pues te ponía saltos y agua que te caía en la mano. También había pues otra película que era de ponis, de caballos de Estados Unidos, entonces desde el aire los iba viendo. Luego otro sobre la flor, que por poco fue derrotada frente a la flor del cactus. Y bueno, pues arriba de la torre está el observatorio que vamos a ver a continuación. Aquí tenemos la subida y un ascensor, obviamente, no vas a subir por esa escalera. Y hay un restaurante muy caro en la parte media alta que gira mientras cenas, pero había que reservar, y de hecho no tienes que pagar la entrada si vas al restaurante, y si eres de San Antonio, yo estaba en Ubalde y no tenía eso, tienes descuento. Aquí está donde cuenta que había dificultades técnicas y no se podía ver más que en 3D. No se podía ver en 4, no se movían los asientos. Y ahí está pues las reglas de cómo tenías que entrar. Obviamente pues este día no entramos. Y aquí las vistas de San Antonio, que es lo que comentaban. No es la típica ciudad europea con miles de años, sino pues unos pocos cientos, y bueno, pues según la zona pues hay edificios o se ve zona desangelada. Y llegamos a la zona donde se habla de la historia de todas las Six Flags, las 6 banderas de Texas. Y la primera de ellas es la de España. Ahí está con su bandera de Castilla y León. Y curiosamente no funcionaba el audio ni aquí ni en la zona de México. En las que se hablaba de Francia y de las que se habla inglés, sí. Aquí no. Casualidades. Ja. Y luego, pues bueno, pues te va contando, ahí tenemos la cruz de los Austrias, de la bandera antigua de España, la de Castilla y de León, de cómo canarios son los que se trajeron para crear San Antonio, porque hacía tanto calor que nadie quería ir aquí desde Nuevo México. Y pues poco a poco, pues los distintos escudos de España y un poquito de historia. Aquí esto es lo que más me gusta, Spanish Texas, o sea, España es la que funda Texas. Y como bien pone ahí, con su espíritu de fortaleza y resistencia al calor y a todo, como cabeza de vaca que comenta aquí, pues sobrevivió a un naufragio, fue esclavizado, fue comerciante y llegó a México, donde escribió el libro contándolo todo. Aquí se habla de que en 1540 Coronado hizo una expedición desde lo que ahora es México a través de Santa Fe, llegando a través de Texas a Kansas, a las praderas de Kansas.
donde dice que solamente encontraron unas chozas donde querían encontrar lo que aquí comenta esta de pueblos originarios, la página web, comenta distintas expediciones buscando una Cibola y las 7 ciudades de Cibola y Quiviria que supuestamente estaban llenas de tesoros de obispos que habían huido de Oporto o de Lisboa tras la invasión musulmana de la península ibérica durante los 7 siglos, donde paradójicamente acabaron en 1492 con la toma de Granada a la vez que se descubrió América por parte de España. Y entramos en lo milagroso. Resulta que hay una monja que estaba en Soria, España, que era la María Jesús de Ágreda, de la Orden de la Inmaculada Concepción, que se le llamaba también la Venerable Sor María o Madre Ágreda, y era una de las grandes místicas españolas. Y resulta que en Texas los indios decían que se le aparecía una señora azul a la que veneraban mucho. Y la Inquisición tomó cartas y le dio la razón a la monja. Luego, según esto, se apareció a Texas y los evangelizó a los indios desde Soria. Y alrededor de 1690, Alonso de León funda la misión San Francisco de los Texas, o de los Texas, porque hacía referencia a que unos indios le llamaban los guerreros Asinaí, decían que ser amigo era ser texía. Alonso de León entró para echar a unos franceses que habían invadido desde el este, pero el 27 de marzo de 1689 llegó al fuerte de San Luis y ya lo habían abandonado. Así que os dejo esta captura de la Academia de Historia, Real Academia de Historia, por si queréis saber más cosas. Curiosidad es que fundó el lago de la Santísima Trinidad, pero el gringo ahora le llama Bahía de Baffin. 1716, una india bautizada por los misioneros españoles como Angelina fue traductora brillante y hermosa y se dedicó a ayudar en la fundación del Álamo en San Antonio. Española, pero te metes en la página de las mujeres de la historia de Texas y habla de europeos. ¿Qué leches europeos? Españoles. Estos españoles ya éramos feministas en 1718, cuando esta mujer tiene un río, un bosque y un condado en Texas. Y si bien en 1718 ya había un puesto militar, en 1730 vinieron canarios, que son españoles y son los que fundaron lo que hoy es San Antonio de Valero eran en aquella época. Y en 1731 estas 15 familias de 35 canarias se pusieron en el presidio de San Antonio de Béjar y lo rebautizaron ahora al rey Fernando como la villa de San Fernando. Aquí en 1738 se hizo la primera parroquia de Texas. Y para terminar, José Escaldón y Helguera, que era de Santander, Cantabria, España, pues es el que fundó el nombre de Nuevo Santander, por eso Laredo se llama Laredo, en honor a un pueblo de allí. Y lo importante de él es que introdujo el ganado, y de ahí vienen los cowboys, que también eran españoles. Bueno, pues entonces los ingleses ayudaron a independizarse a todas las Españas de América y pasó a ser México, Nueva España. Y de ahí esta gente se independizó con lo del Álamo y todo el rollo, que tiene una historia en otro vídeo que os he puesto, y se convirtieron en la República de Texas. Y la República de Texas se metió dentro de la Confederación, que dio lugar a la Guerra Civil de Estados Unidos. Y aquí podemos ver la bandera azul de 1810 con una sola estrella, la típica de Texas. Luego en 1861 la de la Confederación durante la Guerra Civil. Luego cuando se unieron más estados, pues esa con más estrellas. Luego la bandera final, que es la de 1865, y la típica, que es la que utilizaban los rockabilly cuando llevaban los confederados en la guerra. El rojo simboliza valentía, el blanco pureza, el azul lealtad. La estrella, la independencia del sur, y ahí tenemos la bandera original de la Confederación cuando era Alabama, Florida, Georgia, Luisiana, Mississippi, Carolina del Sur y Texas. Y me recuerda un montón a la de la Unión Europea. Aquí son 7 y en la Unión Europea son 12, porque dicen que es por la corona de la Virgen María y también los 12 apóstoles de Jesucristo. Por eso se llama el Six Flags, el parque de atracciones más famoso de Texas,
también en Estados Unidos y México, por las 6 banderas de Texas: España, Francia, México, República Independiente de Texas, la Confederación y ya la de Estados Unidos, la final. Que aquí tenemos donde se convirtió ya, que no todo el mundo quería que fuera parte de Estados Unidos, cuando ya se convirtió un estado más de Estados Unidos, y entonces este presidente de Texas se lo dio al gobernador el 16 de febrero de 1846, aunque hay quien dice que nunca fue una república sino una excusa para quitárselo a México. Eso me lo dijo el ciudadano americano de origen, o sea, nacido en México, que fue mi jefe, que al final era todo un cuento, que era, en lugar de quitarle a Estados Unidos a México ese trozo, pues lo independizan y luego pues lo absorben. No sé, también decía cosas que también no eran verdad sobre España. Ahí está pues lo que pasa con la historia, que mucha gente pues tiene teorías distintas. Estamos viendo San Antonio desde lo alto de la Torre de las Américas. No es la típica vista que puedes ver en una ciudad europea que con miles de años pues ha ido creciendo. Aquí pues hay mucho espacio libre. Y luego ya en la parte de abajo el parque del Hemisphere, que ya he dicho ya Hemisphere, que sería una juego de palabras entre hemisferio y medio feria en medio. Vamos a ver ahora a continuación la placa que hay. Y cuando en 1988 se hizo el parque, que ya lo hemos visto y vamos a ver a continuación también. Y en otro vídeo del canal también tenéis la bajada desde lo alto de la Torre de las Américas, en el ascensor que hay, así que pues no lo voy a poner de nuevo. Aquí tenéis la placa que os comentaba. Y bueno, pues entre la Torre de las Américas y la vuelta al Riverwalk, pues está lo que ya os he comentado, que es la Universidad de México, que tiene ahí una oficina desde hace 50 años, pues donde ha puesto pues placas y monumentos erráticos a México, y donde, hablando de la hermandad entre Estados Unidos y México, que bueno, que me hace gracia que exijan tanto pedir perdón a España por cosas que no hizo jamás, y luego el país con el que más guerras tuvo Estados Unidos es con México. Pero bueno, así se escribe la historia. En fin, ahí tenéis, pues podéis ir viendo las distintas plaquitas y exposiciones de la Universidad Nacional Mexicana. Y la placa esta que os decía yo de la amistad y todo eso. Universidad Nacional Autónoma de México, 50 aniversario de la vinculación.